Hola. Sí, ingeniero, se ve. Ok, bien. Entonces esta filmina es recontra importante. Son 2 o 3 filminas la que me está resumiendo todo lo que hemos visto, hemos ido analizando y vamos a ver que nos va a ser útil en todo el proceso. Ok, veamos. Nosotros en el capítulo 1, una vez que hemos establecido nuestros operadores lógicos, una vez que hemos visto nuestras 16 funciones básicas con 2 variables, ¿no ven? Hemos empezado a establecer, anticipándonos a nuestro capítulo 3, métodos de diseño. Hemos visto uno. Acá no hemos diseñado, pero en el capítulo 1. Solo hemos elaborado nuestra herramienta de trabajo, que era el diagrama de Carnot. Pero ¿cuál era nuestro propósito? Representar nuestras funciones en ese diagrama. Pero le hemos introducido un concepto adicional para que sea útil en el proceso de la síntesis. Y luego en el capítulo 3, una vez ya aprendido esa representación, que lo hemos utilizado y se ha constituido en uno de los métodos más utilizados para el proceso del diseño, que es el método gráfico. El método numérico le ha ido resolviendo algunos de sus problemas. Y así hemos ido desarrollando, no sé si 4 o 5 métodos. Hemos desarrollado. Entonces, si recordamos esa parte y recordamos de cómo estamos estableciendo nuestro sistema secuencial, entonces, nuestro caso, obviamente, los métodos de simplificación de los sistemas combinacionales a través de los procesos algorítmicos concluyeron en establecer un sistema digital. Es decir, nos daban una tarea lógica, la tarea podía estar hecha en la primera forma o en la segunda forma canónica y nos pedían diseño un circuito digital que te permita realizar esa tarea lógica. Eso eran los sistemas combinacionales. En los sistemas secuenciales tiene que ser algo parecido. Parecido porque en los sistemas secuenciales trataremos los procedimientos de diseño de los sistemas secuenciales. Pero vamos a tener que echar mano a todos los elementos que hemos utilizado como métodos de diseño para los sistemas combinacionales. Porque también en el capítulo 1, cuando empezábamos la materia, nosotros dijimos, ¿no ven? Que no conocíamos la aplicación de un sistema digital en la que no participen los elementos combinacionales y los elementos secuenciales. O viceversa. No conocíamos una aplicación digital en la que no participan los elementos secuenciales y los combinacionales. O sea, no nos interesaba en principio el orden, pero que debían participar ambos sistemas con toda seguridad. Pero para el proceso de enseñanza no era posible empezar por los secuenciales, porque los secuenciales utilizan los operadores de los combinacionales. Entonces ahora los combinacionales ya los tenemos vistos, que yo diría los tenemos dominados. Aunque eso último no sea tan cierto, pero ya tienes tú un grado de dominio sobre esos sistemas. Ya has podido dar por lo menos ya 2 exámenes y nos estamos preparando al tercero, ¿no ve? Ok. Entonces ahora queremos establecer nuestro método de diseño de los sistemas secuenciales. En los métodos de diseño de los secuenciales no hay un método o no hay varios métodos como en los sistemas combinacionales. Hay uno solo, pero que se lo puede interpretar de diferentes maneras, ¿no ven? Y que esas diferentes maneras algunos autores concluyen en decir, esos son diferentes métodos de diseño de sistemas secuenciales. Tú de eso, en el tiempo te vas a dar cuenta, no, hay uno solo, sí, todos concluimos en lo mismo. Claro,
Pero no es el objetivo de decir, pero yo he llegado al sistema secuencial y por eso estoy pensando que hay un solo método. No, es que las diferentes modalidades que te van a indicar en los textos, todos hacen exactamente lo mismo. Por eso decimos, hay un solo método. Ya. Esa es la diferencia. Ok. Y como en los sistemas combinacionales el fin es el de obtener un circuito secuencial que me realice la tarea lógica que me han pedido. ¿No ve? Y que este sistema eche mano a diferentes formas de recordar sus eventos del pasado. Pueden hacerlo a través de elementos de reacción directa o a través de memorias finitas o físicas. Ok, entonces ahí simplemente radica la diferencia. Y para nosotros, de la forma como lo vamos a establecer, nuestro método de síntesis nos va a permitir diseñar mis operadores secuenciales. Luego ese mismo método me va a permitir utilizar mi operador secuencial para implementar sistemas secuenciales con elementos secuenciales y combinacionales. Es un solo. Ok, pero no importa. No nos vamos a preocupar si hay otros más. Ok, claro. Seguro que nos vamos a decir en algún momento, también así como ha existido el método CAD para los combinacionales, para los secuenciales existe el método CAD. Pero vas a ver que hay una cosa, y precisamente es el paso más importante en el proceso del diseño, que el sistema CAD, el asistido por ordenador, no lo puede hacer. Ese paso tú lo tienes que hacer manualmente. Y lo que obtengas se lo tienes que introducir como información a un sistema secuencial que a partir de allí los sistemas asistidos por CAD sí te lo van a permitir diseñar. Ok, ya iremos investigando cuál es ese paso el que no va a poder permitir realizar el sistema CAD. Ok. Ya sabemos que el proceso de síntesis nos va a permitir obtener los sistemas secuenciales, incluso cuando en sean aplicados a sistemas secuenciales de realimentación directa o con células secuenciales básicas, asíncronas o síncronas. No, va a ser para ambos, utilizando elementos de reacción directa o utilizando memorias físicas. Ok, esto es lo que dice ahí, ¿no ve? Ok, ¿cómo va a ser nuestro diseño de los sistemas secuenciales? Nosotros en el combinacional partíamos de un enunciado. El enunciado era la tarea lógica, ¿no ve? Que tenía que realizar. Ok. Entonces, en los sistemas secuenciales vamos a partir de ahí mismos. El proceso de síntesis o diseño de un sistema secuencial se inicia mediante una descripción del problema o trabajo lógico que el sistema debe realizar. Necesariamente tienes que tener un enunciado. Enunciado que se tenga que resolver algún problema, ¿no ve? Entonces, y el método tiene que culminar obteniendo el circuito secuencial que ejecuta dicha tarea lógica, dicho trabajo lógico. Entonces, tenemos que iniciar con un enunciado. ¿Y quién va a elaborar el enunciado? Obviamente, el que quiere hacer el diseño. En este caso, tú. Por ahora estás aprendiendo. Como estás aprendiendo, todavía no sabes hacer los enunciados. Posiblemente algunos ya lo saben. No estoy yendo en desmérito de ellos. Excelente, pues ya lo sabes. Si no, lo tienes que aprender. Y para eso tengo que decírtelo. Tú tienes que elaborar el enunciado de tu problema. Tú tienes que adoptar
los elementos o las reglas que vas a utilizar o los teoremas que vas a utilizar para la solución de esa aplicación. Entonces, tú lo tienes que elaborar. No hay un sistema que te lo elabore, ese tipo de cosas. Entonces, el trabajo se inicia de igual manera que en los combinacionales, es un trabajo manual. Claro, nosotros decimos manual porque tus manitos van a tener que escribir tu enunciado. En realidad, tu trabajo es intelectual, ¿no ves? Porque es tu mente que te va a dictar lo que vas a escribir. Ok. Y eso se llama enunciado de la tarea lógica que debes realizar. Un determinado circuito, si es que lo conseguimos. Entonces, ese enunciado lo debemos hacer, te dice, en un lenguaje lo más claro posible, para que todo el mundo pueda interpretar exactamente de la misma manera la tarea lógica que quiere realizar ese enunciado. Ok. Entonces, bien. Especificaciones del sistema secuencial, que es mi primer paso. Generalmente se trata de una descripción en lenguaje natural no ambiguo, o al menos eso se espera de la función que debe realizar el autómata. Esto te está diciendo lo que te acabamos de mencionar, ¿no ve? Que cuando vos tienes que hacer el enunciado, tienes que tratar de utilizar lenguaje no ambiguo y que sea lo más claro posible. Ahora, no es que estamos en contra de nuestro lenguaje. Nosotros manejamos por ahora el castellano, ¿no ven? Porque estamos en un lugar donde es lo que se usa. Si estuviésemos en el campo, de repente lo que se usa es el aymara o es el quechua, y tuviéramos que hacer nuestro enunciado en ese lenguaje, aymara o quechua, y así. Entonces ahora, no todos los lenguajes son iguales, es obvio, ¿no ve? Si fuesen iguales ya tuviéramos la lengua universal, un solo idioma que domina el mundo entero. ¿No? ¿Cuántos tenemos? Ni se sabe, ¿no ve? Ya, ejemplo somos nosotros. Dice que nosotros tenemos 30 nacionalidades, o 32 o 36 nacionalidades. Por lo tanto, podemos inferir que tenemos 36 formas diferentes de hablar, por el lenguaje que usamos, ¿no ve? Y no hay uno que sepa, claro, exagero al decir los 36, por lo menos dos. El que más usas el castellano, eso sí lo sabes bien, pero estás en La Paz, hay muchos que no sabemos el aymara. Están en Cochabamba, hay muchos que no saben el quechua. Estás en Oruro, hay muchos que no saben el puquina, que es el de los urus, y así sucesivamente, ¿no ven? Es pues complicado, obviamente. Entonces, hacer un enunciado en un lenguaje lo más claro posible, no para todos va a ser claro, porque en el español nosotros tenemos varias maneras de decir lo mismo. En cambio, hay lenguas, como los anglosajones, como el inglés, el francés o el alemán, que hay muy pocas formas de decir lo mismo. Bueno, son más directas. Ahí prácticamente casi queda garantizado, es decir, lo hacemos en un lenguaje lo más descriptivo, lo más claro posible, para todos. Entonces, en nuestro caso, va a requerir interpretaciones. Entonces, una vez que te hagan la especificación, para que yo pueda entender exactamente lo mismo que tú me estás queriendo decir en el proceso del diseño, debo interpretar previamente el enunciado. Y eso lo vamos a hacer seguramente de diferentes maneras. Entonces, por eso me está diciendo este subtítulo, interpretación de las especificaciones. Entonces, se realizan todas las interpretaciones posibles, hasta que tú entiendas
De repente, con la primera lectura ya has entendido, no pierdas tu tiempo interpretando, ya lo tienes claro. A ver, si no lo tienes claro, se utiliza un mecanismo para interpretar. O necesitarás 2, o necesitarás 3, 4, a medida que más mecanismos requieras para interpretar un enunciado, obviamente ahí radica la demora que vas a tener en realizar la síntesis o el diseño en nuestro caso, ¿no ves? Entonces, hay que procurar realizar esas interpretaciones hasta de diferentes maneras, hasta que quede clara la tarea lógica que estás queriendo realizar. Entonces, aquí te sugerimos algunos mecanismos. Por ejemplo, A1 dice, interpretar con símbolos el enunciado, con símbolos adecuados, claro, ¿por qué adecuados? Que estén referidos a la tarea lógica que te están pretendiendo hacer realizar, ¿no? Si tú utilizas símbolos que no tienen nada que ver con la tarea lógica, es obvio que estás interpretando erróneamente, ¿no? Entonces eso dice símbolos adecuados. Toda la secuencia, y debe interpretar toda la secuencia en base a las variables de entrada. No puedo utilizar otras, ¿no? Estas son mis variables, por lo menos tengo que saber reconocer cuáles son las entradas y cuáles son las salidas que quiero obtener, y en base a eso tengo que dar una representación o una interpretación en base a símbolos. Una segunda, representar a partir de las especificaciones un diagrama secuencial en base a niveles. Y nosotros nuestros diagramas secuenciales, ¿cómo se han venido a llamar? Diagramas temporales. ¿No ve? Claro, esos son los diagramas. Siempre te han pedido en tus exámenes, porque por algo, no es porque yo estoy tan desesperado que me repites todos los diagramas temporales de todas las tareas lógicas. No, porque eso lo vas a usar harto, entonces mejor que te vuelvas lo más práctico posible para hacer tus diagramas temporales. ¿No ve? Claro que ayer el diagrama temporal que hacíamos para el combinacional, ahora vas a hacer tu diagrama temporal para el secuencial, pero solo es nombre. Porque van a ser exactamente o bien parecidos en un 90% al diagrama temporal del combinacional, el secuencial. Ese 10%, ¿a qué va a estar atribuido? A la realimentación o a la forma como tú vas a recordar el estado interno. No puedo decir 100% igual, ¿no? Eso vamos a aprender. Pues representar a partir de las especificaciones un diagrama secuencial en base a niveles, transiciones o pulsos. Que me muestren la evolución del sistema que estamos pretendiendo diseñar. Una tercera forma, representar a partir de las especificaciones un diagrama de flujo. Y así, unas cuantas interpretaciones más hasta que el enunciado para ti quede claro. De repente, con la primera interpretación, ya está claro, ahí me quedo y empiezo a realizar mi tarea. O con la segunda, ahí me quedo. Ahora, en estos sistemas secuenciales, muchas veces, el enunciado de mi problema va a venir por alguna de estas metodologías también. Es decir, diseñe un sistema secuencial que cumpla con esta secuencia de pulsos, o de flancos, o de niveles. O diseñe un sistema secuencial que cumpla con el diagrama de flujo siguiente. Va a venir. Hay muchos problemas que han venido de esta manera y siguen viniendo, obviamente. O sea, parte de la interpretación suele ser el enunciado de nuestro problema. Entonces yo me tengo que ir acostumbrando a toda esa amplitud. No es para decir, si no ya te dictamos, paso 1, haga esto, paso 2, haga este otro, y listo, le entras a practicar y N veces eso, y seguramente que vas a tener la facilidad de hacer el diseño. No hay recetarios. Una vez que está claro, sí, hay una pequeña receta, pero una vez que está claro, y no sabemos para cada uno cuándo está claro.
Cada uno tenemos nuestras limitaciones, nuestras maneras. ¿No ve? Ok. Entonces, esto para la interpretación. Y te dice, aplicando estos procedimientos por medio de los incisos A1, A2, A3, es para el inciso A, ¿no ve? Dice, o que el problema esté especificado de alguna de esas, como yo he hecho 3, de alguna de estas 3, y puede haber más. El enunciado puede estar hecho de alguna de estas 3 formas o más. ¿No ve? Una vez que para ti el enunciado del problema que tienes que diseñar está claro, es lo primero que vas a ejecutar. Vas a hacer la tabla de fases, o también denominado tabla de estados. Ahora, este nombre de tabla de fases o tabla de estados es lo que más se utiliza en los diferentes textos. Pero hay muchos otros nombres más, pero que no son muchos textos los que utilizan esa denominación. Entonces, nosotros aquí hemos querido hacer la denominación lo que más comúnmente encontramos en los diferentes libros. Además, esos diferentes libros te lo hemos recomendado en la bibliografía. Ahora, con eso no queremos decir, hasta tienes que comprar todos los libros para aprender. Necesitamos un libro. Con la lectura de ese libro vas a aprender. Pero yo necesito que te acostumbres a manejar libro. Esto es lo que estoy queriendo. Porque tú tienes que aprender dónde vas a encontrar información y cómo tienes que sacar la información. Esto es lo que estamos necesitando. Cuando tengas esa facilidad, vas a ver lo fácil que es este tema. Ok, entonces estamos poniendo las 2 denominaciones las más utilizadas. Y reitero, aquí puedes ponerte entre paréntesis, hay muchas más denominaciones. Pero va a ser casual que te tropieces con uno de esos libros casuales. ¿No ves? Ok. Por ejemplo, si vos te pones a pensar, en este país, la mayor cantidad de bibliografía está en español, está en inglés, eventualmente consigues en francés, en alemán. Raro es que usemos italiano o ruso, no sé. A eso me estoy refiriendo. Es lo más utilizado en la bibliografía que encontramos por este lado. Hay otras más, hay otras. Si lo encuentras, busca su interpretación y vas a ver que está dentro de esto. Ok. ¿Y qué es una tabla de fases o tabla de estados? Lo primero o lo más importante es cómo constituyes esa tabla. Porque si te acuerdas, por ejemplo, he empezado mencionando aquello, la primera herramienta que hemos utilizado para no utilizar las reglas del álgebra de Boole, que eran poquitas, pero complejas, ¿no ve? 9 reglitas. Para no usar eso hemos dicho, oye, vamos a utilizar el diagrama de Carnot. ¿No ve? Entonces, este es mi primer paso prácticamente. Una vez que tengo el enunciado, esto es lo que tengo que hacer como primer paso. Y lo mismo era en nuestros sistemas combinacionales. Mi primer paso era volcar el enunciado al diagrama de Carnot. Algo parecido. Algo parecido. No estoy diciendo es lo mismo. No, por favor. Ok. La tabla de fases se representa. Estas tablas de fases o de estados se representa en columnas y en filas. Es obvio, las tablas siempre lo hemos usado de esa manera. ¿No ve? Tablas. En filas o columnas. Ya. Que representen la secuencia de las variables de excitación externa y las variables de estado interno. Entonces ahí te dice, como la tabla de fases va a estar representado en filas y columnas, ¿no ve? Las columnas, filas son en el sentido horizontal y las columnas son en el sentido vertical, no nos olvidaremos por si un caso.
Aunque a algunos les molesta cuando les hago esa aclaración, pero por si un caso, por ahí hay alguna duda, ¿no ve? Columnas, ¿no ve? En las columnas se representan los estados de excitación externa. En las filas se representan los estados internos. En la intersección de columnas y filas representamos el estado interno actualizado y las salidas. Entonces, así lo leemos. La tabla de fases representa en columnas la secuencia de las variables de excitación externa y en filas los estados internos actuales. En la intersección de cada estado externo e interno se representa el estado interno siguiente y la salida, para lo que se asigna un símbolo a cada estado interno. Todos los estados internos tienen que tener un símbolo. ¿En qué van a ser diferentes los estados internos? En la excitación externa. Entonces, cada vez que cambie una excitación externa, le tengo que poner un símbolo. Eso te está diciendo, clarito. ¿No ve? Ok. Entonces, esto es lo primero que vas a establecer. Una tabla de fases o una tabla de estados. La tabla de fases o la tabla de estados está formado por filas y columnas. En las columnas represento los estados de excitación externa y en las filas represento los estados internos. En la intersección de filas y columnas represento los estados internos actuales y las salidas. Por ejemplo, algunos autores dicen que ahí está la primera diferencia, que lo toman incluso como métodos, dos métodos diferentes. Te hacen dos tablas y por hacerte dos tablas te dicen son métodos diferentes. En la primera tabla solo te representan en la intersección de filas y columnas los estados internos siguientes. Te hacen una segunda tabla en la intersección de estados internos y estados externos determinan la salida. No puede ser en una sola. Pero te dicen, lo hacemos en dos porque uno me va a dar lugar a un sistema secuencial de Mille y el otro me va a dar un sistema secuencial de Moore. ¿Quieres adoptar ese mecanismo? Bienvenido. No nos vamos a oponer. Cada uno tiene una determinada facilidad de aprender las cosas. Y nosotros tenemos que procurar ser lo más amplios posibles para dar la facilidad del aprendizaje. Para nosotros, por ejemplo, es tan sencillo representar en uno solo ambas cosas, estado interno actualizado y salida, y de ahí igual vas a diseñar un sistema secuencial de Mille o un sistema secuencial de Moore. ¿A ver? O sea, por si un caso, no está prohibido que veas otro. Por eso mismo quiero que veas libros. Si no estuviéramos diciendo, oye, no vas a mirar otra cosa más de lo que yo he hecho. No, por favor. Por favor. Ok. Entonces, esta definición de la tabla de fases o tabla de estados es importante que lo tengas en la mente. Está representado por filas y columnas. En las columnas se representan los estados externos de excitación y en las filas se representan los estados internos. Punto. En la intersección de filas y columnas se representa el estado interno siguiente y la salida. Ya está, ya está. Entonces vos dices, ¿qué conozco yo de un enunciado? Nunca vas a conocer los estados internos. Lo que tú conoces del enunciado son las excitaciones externas, porque de él te van a hablar en el enunciado del problema. Los estados internos se van a ir creando.
tú los vas a ir seleccionando y te vas a dar cuenta cuando los vas a seleccionar bien, cuando sean estados internos controlados o estados internos de paso que me guían hacia un estado interno controlado. Para eso me sirven todas las definiciones que hemos hecho en la anterior clase y en esta, que la hemos repasado.